tal? Muy buenos días. Voy a empezar esta charla de drones comentando algo de la teoría. Sé que nos están escuchando y viendo de diferentes partes del mundo, entonces vamos un poquito a hablar un poquito de los conceptos previos. Siguiente, Edison. Un rato está cargando. ¿Quiénes somos? Ya se ha presentado quiénes somos. Somos SISMID UNI. Somos una institución científica reconocida a nivel de Perú y también internacional, con mucha cooperación con el gobierno y pueblo japonés. Siguiente. Ya, esta presentación va a estar dividida en 6 partes, donde la primera va a ver un poquito de los conceptos previos, para entender un poco más, con la parte 1 y 2. En la parte 3 y 4, el nuevo modelo de JI y digamos, donde van a estar los casos de estudio, son la parte 5 y las conclusiones. Entonces, así se está dividiendo este webinar. Vamos a empezar con la parte 1, un poquito de los conceptos previos para entender mejor. La definición de gestión de riesgo de desastres. La gestión de riesgo de desastres, GRD, llamada en Perú y en otros países también de Latinoamérica, es un proceso continuo y sistemático que busca identificar, evaluar y reducir los riesgos asociados a desastres. Siguiente, por favor. Teniendo ese concepto claro, primero hablemos del Sistema de Naciones Unidas para la GRD, donde tiene que ver mucho la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres y el marco de y sus diferentes organizaciones. Está la FAO, la OMS, el PNUD, que en sus diferentes áreas de especialización en Naciones Unidas ven el tema de la gestión de riesgos de desastres, desde la agrícola, desde también las emergencias sanitarias. Pero acá hay algo muy importante, el marco de Sendai, que nos da un horizonte hasta el 2030 y desde 2015, teniendo pilares y metas, donde resalto, para no hacer largo esto, resalto una muy, muy importante, es el conocer el riesgo, la vulnerabilidad, el peligro. Entonces, es el primer, digamos, de los 4 pilares, es el conocer el riesgo. Empezamos con eso. Entonces, esta pequeña presentación va a tratar un poco de eso, de conocer para entender después el riesgo. Siguiente, Edison. Ahora, más localmente, acá en Perú, en nuestro sistema de gestión de desastres tiene roles. En otros países algo similar tienen. Está el rol promotor o participativo, que es de la población, las universidades, las ONGs, el rol financiero, que en este caso en Perú lo da el Ministerio de Economía y Finanzas, el rol ejecutor, que viene a ser el gobierno en su sector nacional, regional y local, y el rol técnico asesor, que lo da CENEPRED INDECI, y el rol rector, que en este caso le da la presidencia del Consejo de Ministros. Un poquito cómo se articula la gestión de riesgos de desastres a nivel de Perú. Siguiente, Edison. Acá sí me voy a detener un poco más, que es un poco más interesante esta lámina ya de la parte teórica, los mecanismos detrás del nacimiento de un desastre. Como pueden ver, ahí hay 3 esferas. En la primera esfera del lado izquierdo está el peligro. Esta esfera nos indica, por ejemplo, en nuestro país estamos ante amenazas, o también llamando amenazas de sismo, inundaciones. En la esfera derecha, la exposición, que son las personas y edificaciones que están expuestas a estos peligros, y intrínsecamente la vulnerabilidad de estos elementos expuestos. En el centro tenemos el riesgo, que sería una función del peligro, la exposición y la vulnerabilidad. Este concepto teórico es fundamental para entender algo. Por ejemplo, el peligro en caso de sismos y tsunamis es muy difícil de mitigar o reducir intrínsecamente, en el sentido de que el silencio sísmico que está frente a algunas ciudades, en caso de Perú y Tacna, es muy difícil de que eso desaparezca. Lo que podemos hacer es la exposición, o sea, las personas, estas ciudades, un poquito prever zonas de no mitigación, por así decirlo, suelos, lugares donde no se puedan construir. Y lo que sí sería política del Estado es la vulnerabilidad, reducir la vulnerabilidad de nuestras edificaciones. Un ejemplo, y así reducir el riesgo. Es muy importante entender esta lámina porque en sí el peligro, para algunas clases de peligro es difícil reducirlo, pero la exposición y la vulnerabilidad sí está en las manos de las autoridades y de la sociedad, reducir de una manera más drástica y así reducir el riesgo, que es al final lo que trae
las pérdidas tanto económicas como de vidas humanas. Siguiente, Edison. ¿Qué consecuencias tienen estos desastres en el mundo? Acá vemos las personas afectadas y el daño económico en el eje X por años, en el caso de número de personas afectadas en el mundo, en el Y, millones de personas. En los últimos 50 años ha habido muchas millones de personas. Por ejemplo, en la década del 2000 al 2010 ha habido menos de 600 personas, 600 millones de personas afectadas. Eso es un montón a lo largo del mundo. Y trae un daño no solo de las personas afectadas, que es lo importante, sino un daño económico. Acá vemos en el gráfico de la derecha el PIB mundial, que ronda el 0.5% en sus picos de pérdida económica en consecuencia de estos desastres. Siguiente, Edison. Ahora vamos a hablar de los tipos de desastres. Esto es muy importante recalcar que un desastre, normalmente a veces está esta frase ya desterrada, desastre natural. Los desastres no son naturales. Pueden decirse que hay tipos de desastres según su origen, pero los desastres no son naturales. Los desastres se dan, por lo que ya hemos visto, por una exposición, por una vulnerabilidad, y principalmente la no planificación de la ubicación de las personas, entre otros factores. Pero no podemos achacar que es este origen natural, sino hay tipos de desastre. Y la clasificación de los tipos de desastre pueden ser, hay muchas formas, pero acá se está presentando dos, de origen natural y origen antrópico. En el Perú, como ya había comentado antes, está el silencio sísmico frente a principalmente a Lima y Tacna, y esto genera los sismos que ya hemos tenido acá en el país, historia de los sismos. Los más recientes ha sido el de Pisco 2007, donde ha causado víctimas fatales, y estos sismos, algunos pueden producir tsunamis. Acá también en Perú hemos tenido el tsunami 2001 en Arequipa, especialmente en Camaná, que también tuvo pérdida de vidas humanas. Ahora, en el mundo ha habido megasismos como el de Japón del 2011 y también tsunamis que han traído consecuencias devastadoras. Y también están otros fenómenos recurrentes en el Perú, como son las inundaciones, fenómenos de origen hidrológico, que también por la repercusión del cambio climático están siendo más severas y con mayor periodicidad. Siguiente, Edison. Finalmente, están la clasificación de los desastres según su origen antrópico, o sea, causados por el hombre. Acá en Perú hemos tenido ejemplos hace unas semanas nomás de un incendio en el centro de Lima, la capital. Este incendio ha sido en unos almacenes y ha tardado días en apagarse. Y también acá tenemos, lamentablemente, también ejemplos de cómo se dan estos desastres de origen antrópico, en especial el ambiental, que son, por ejemplo, los derrames de petróleo que hemos tenido acá en el norte de Lima, en las playas de Ancón, como ven en la imagen de la izquierda inferior. Pero a nivel mundial también hemos tenido también desastres muy conocidos. Uno que quería resaltar es el de la planta de Fukushima, allá en Japón, en el 2011. Su origen fue el sismo y el tsunami, pero ya el accidente ya se convierte, o el desastre se convierte como híbrido, porque el sismo y tsunami dañó la planta nuclear, pero ya al ser una infraestructura humana y lo que generó después la radiación, la contaminación, ya se hace en antrópico y en general sería complejo e híbrido ese desastre. Todos estos desastres nos acontecen, vivimos con ellos y ahora en las siguientes láminas se va a tratar de entender qué se puede hacer con la tecnología de los drones, cómo podemos estar antes, durante y después de estos desastres, mitigándolos hasta un cierto punto, algunos de ellos previniéndolos. Así que voy a dar pase a mi compañero Edison para que siga con la exposición. Gracias, Fernando, por esa explicación. Nos ayuda a entender cómo los desastres afectan a la población y cómo también generan pérdidas tanto humanas como económicas, ¿no?
En este punto, en las características y especificaciones del Matrix 4, vamos a detallar cómo este dron se puede utilizar para las diversas tareas de gestión de riesgos, ¿no? Vamos a hablar principalmente, por ejemplo, de la cámara que ya viene calibrada en esta nueva versión, que nos ayuda básicamente a que al momento de que nosotros hacemos las reconstrucciones, obtenemos una mayor precisión en nuestros modelos bidimensionales o tridimensionales, ¿no? También este dron ha sido mejorado en cuanto a la velocidad de captura. Hablamos de cada 0.5 segundos se toma una foto, lo que nos permite volar hasta con una velocidad de 21 metros por segundo. ¿Qué es lo que representa ante un desastre? Básicamente que vamos a poder obtener información de forma rápida y cubrir todas las áreas que necesitamos, ¿no? La nueva versión Matrix 4E también viene potenciados con algoritmos de inteligencia artificial para la detección de personas, vehículos. También podemos hacer una medición en tiempo real de una distancia, por ejemplo, o de un área que nos sirve esta información, por ejemplo, para hacer un diagnóstico inmediato ante la sucesión de un desastre, ¿no? El tiempo de vuelo también ha mejorado, estamos hablando de 49 minutos, lo que representa poder cubrir un mayor área en los vuelos, ¿no? El peso de la aeronave también es un poco más alto, hablamos de 1.229 gramos, y esto representa, por ejemplo, un menor riesgo al momento de que estamos realizando vuelos y tenemos presencias de aves, ¿no? A veces ocurre mucho esto en campo. Al ser el equipo más grande, las aves sienten de que es un peligro que no pueden controlar, así que no se van a acercar de forma directa, ¿no? Como sí ocurría anteriormente. Y la distancia de transmisión también ha mejorado. Hablamos de 25 kilómetros de transmisión, que básicamente nos permite llegar a un mayor alcance. La cámara que principalmente debemos destacar para las tareas de fotogrametría es esta cámara ancha, una cámara Zenmuse de 4 tercios de 20 megapíxeles, ¿no? Con un obturador mecánico. Viene potenciado también con otros dos sensores que nos permiten hacer zoom, un acercamiento bastante interesante hacia ciertos objetivos de interés. Y también debo mencionar el telémetro láser. ¿Qué es el telémetro láser? Básicamente es un distanciómetro, ¿no? Que nos permite calcular la distancia desde donde está el dron hacia sus objetivos. Pero no se limita a ello, sino que también puede capturar el tema de las distancias, puede calcular, hacer un cálculo de área o incluso obtener una posición puntual. Bueno, el radiocontrol también ha sido mejorado. Hablamos de un radiocontrol de 7 pulgadas. Incluye una batería y una batería externa, lo que me permite realizar vuelos con mayor frecuencia, y el brillo de la pantalla es de 1400 nits. Básicamente, en condiciones de mucha luz voy a tener la observación completa de los parámetros de vuelo, ¿no? Esto me garantiza la seguridad también al momento de realizar nuestras operaciones. En los complementos que nosotros recomendamos para las tareas en gestión de riesgo de desastres, vamos a mencionar el DJI Terra. Primero, es un software que nos permite hacer reconstrucciones bidimensionales y tridimensionales, como estamos observando ahí en pantalla. Y en la última actualización también nos admite el procesamiento PPK. ¿Qué es el procesamiento PPK? Básicamente darle una corrección a la posición de las fotografías que capturamos, ¿no? Esto hace de que ya no utilicemos software de terceros para obtener precisiones eficientes. Bueno, en cuanto al DJI Fly Hub 2, menciono que es una plataforma que nos permite gestionar la información. Podemos compartir videos en tiempo real desde nuestro centro de operaciones hacia el campo o en viceversa, ¿no? También podemos enviar anotaciones, hacer planes de vuelo y todo eso se va a reflejar en tiempo real. Otro de los accesorios indispensable para la tarea de gestión de riesgo de desastres y sobre todo la precisión es la estación DRTK3. Es un sistema diferencial que básicamente nos permite la corrección del vuelo del dron, ¿no? Podemos trabajar en metodología RTK o PPK y también la nueva funcionalidad es la retransmisión. ¿Qué nos permite la retransmisión? Básicamente poder llegar a una mayor distancia cuando estamos realizando nuestras operaciones. La seguridad del vuelo también ha mejorado bastante. Los sensores y algoritmos se han mejorado para que incluso haga la detección de cables delgados, ¿no? Lo que nos garantiza una seguridad durante el vuelo. El seguimiento del terreno también ya venía desde las versiones anteriores y se da a través del sensor, los sensores que tiene el propio dron, o también lo podemos hacer a través de un modelo digital del terreno, ¿no? El modelo digital del terreno lo podemos descargar directamente desde el radiocontrol o incluso importar un archivo local. Cuando nosotros descargamos esos productos desde Internet, a veces presentan errores, ¿no? Y gracias al telémetro láser, nosotros podemos controlar la distancia desde donde estamos volando hacia la superficie para tener una mayor seguridad de vuelo, ¿no? Como estamos viendo en este proyecto.
Bueno, en cuanto a las ventajas de los drones en comparación de otras metodologías, voy a hablar principalmente que las metodologías tradicionales son el uso de GPS diferenciales, estaciones totales, niveles de ingeniero, teodolitos. Son metodologías que nos permiten una precisión adecuada y son confiables, pero sin embargo son metodologías lentas para la obtención de la información. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un levantamiento con una estación total, necesitamos acceder al punto donde vamos a realizar las mediciones, y otra de las limitancias también va a ser la cantidad de información que nosotros podemos levantar en el lugar, ¿no? Distinto a la metodología de los drones que nos permite capturar grandes áreas en reducidos tiempos, y más aún con esta nueva versión de drone. Por otra parte, los datos que nos proporcionan este tipo de metodologías convencionales son datos que no son de fácil interpretación, como sí pueden ser los datos obtenidos por el dron, que son fotos o videos, y más aún georreferenciados, ¿no? Los roles del dron según la etapa de desastre podemos mencionar antes, durante y después. Antes, para el tema de la prevención, preparación, podemos generar modelos donde podemos identificar ciertos riesgos y cuantificarlos también, ¿no? Durante, para dar una respuesta inmediata, estamos hablando de la versión del Matrix 4D para levantamientos fotogramétricos, pero también podemos utilizar, por ejemplo, la versión Matrix 4TD para la identificación de zonas de calor, ¿no? Y posibles víctimas en el lugar donde ha ocurrido un siniestro. Y después también podemos utilizar los drones para cuantificar los daños, dimensionarlos y también utilizar esta información para hacer modelos de prevención en otras estructuras, ¿no? Este es un puente, por ejemplo, que se cayó aquí en Perú con un bus donde hubo muertes incluso, ¿no? Después en los ejemplos vamos a mostrar esta situación. Bueno, en cuanto a la ventaja del uso de drones, menciono nuevamente que tenemos el acceso a zonas peligrosas o inaccesibles. Esto lo diferencia bastante a las otras metodologías. La rapidez en la evaluación de daños también, debido a que nos permite capturar información con una velocidad sorprendente, ¿no? Para la versión anterior, incluso que es el Mavic 3 Enterprise, ha mejorado bastante el Matrix 4E. También la recolección de datos es preciso y vienen georreferenciados, lo que nos permite hacer reconstrucciones y obtener precisiones que nos permiten hacer proyecciones, dimensiones y mucho más, ¿no? Y la información visual en tiempo real, por ejemplo, también puede ser compartida a través de diversas plataformas como YouTube, Facebook, DJI Fly Hub 2, lo que nos permite tener mayor información y podemos tomar decisiones informadas, ¿no? A continuación le voy a dar el paso al doctor Estrada para que explique algunos de los ejemplos y casos de estudio que se han hecho con los drones de DJI Enterprise. Muy bien, muchísimas gracias, Edison. Bueno, entonces ahora, después de haber visto un poco de la teoría de las amenazas, vulnerabilidades y esto que generalmente terminan en riesgo, desde el punto de vista de ingeniería, ver las capacidades que tenemos ahora para la adquisición de la información a través de los drones. Entonces vamos a entrar ahora a algunas aplicaciones que hemos hecho, que hemos realizado. Muy bien, el proceso, como ya lo había mencionado el ingeniero García, el proceso de la gestión de riesgo de desastres acá en el Perú está dividido en 7 etapas. La estimación del riesgo, la prevención, la reducción, la preparación, la respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción. Es decir, la gestión del riesgo de desastres en sus diferentes etapas necesitan de información georreferenciada. No solamente eso, necesitan información actual. En muchos casos la accesibilidad es complicada y por lo tanto necesitamos herramientas que nos permitan una rápida accesibilidad y sobre todo el procesamiento de la información que necesitamos en algunos casos que puede ser hasta en tiempo real. Muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, un lamentable ejemplo, que fue el colapso de un puente en el norte de Lima, que fue producto por la falla de la estructura, de la base de la estructura de este puente. Entonces, acá lo que nos sirve un vuelo fotogramétrico es para la identificación, por ejemplo, de las características geométricas de este puente y así luego hacer una evaluación post-desastre para ver qué es lo que pasó. Una vez identificados estos problemas, lo que se hace es, se corrigen, por ejemplo, el diseño de los puentes o las normas de diseño de puentes, en este caso serán corregidas
para que ya no vuelva a ocurrir este desastre. Otra interesante información que hemos obtenido con esta imagen tridimensional es, por ejemplo, que justo el colapso pasó debajo de un pilar del puente. Entonces, esto sugiere que tal vez la falla haya sido por la socavación y por lo tanto, al concluir esto, podemos mejorar, por ejemplo, los sistemas de protección de un puente. Entonces, hemos visto qué cosa hemos estimado y ahora pasamos a la etapa de prevención, que es muy importante, preparación y respuesta. Y esto modificando con esta información, ¿qué se hace? Se modifican, como les dije, inicialmente las normas o los estándares de diseño. Siguiente, por favor. Muy bien, acá, ¿qué se hizo? Se hizo una captura tridimensional, o sea, se hace un vuelo a través del puente para ver, por ejemplo, con la restitución fotogramétrica que nos permite esta información, podemos medir longitudes, podemos medir de manera tridimensional, por ejemplo, las alturas o anchos, el peralte de las vigas de este puente, para luego hacer una recomposición numérica y hacer el análisis de correspondiente para ver el tipo de falla o por qué pasó esta falla. De esta manera, esta información, por ejemplo, en el video de la parte inferior y de la parte inferior central, ahí estamos viendo exactamente, allí estamos viendo, por ejemplo, la sección de las vigas. Entonces, luego, ¿qué hacemos? Como podemos hacer mediciones, porque todo esto está georreferenciado, podemos hacer una restitución no solamente fotogramétrica como estamos viendo en este momento, sino una restitución numérica y llevarlas a un programa de diseño de estructuras para ver la respuesta de este puente. Entonces, ¿podría haber fallado por el peso del bus? No creemos eso, ¿no? La falla ha sido por otro motivo. Entonces, esta información que es tomada en campo, como son imágenes, a través de los sensores que tienen estas cámaras, nos da pues una medición real, fidedigna, y que sobre todo que no llevaría a ningún tipo de cuestionamiento la información que uno toma a partir de estas tomas de campo. Muy bien. Siguiente, por favor. Acá tenemos la comparación. Entonces, no solamente podemos tomar la información de campo, sino esta podemos compararla con lo que estaban en los planos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos comparar cómo fue el diseño y con las imágenes obtenidas del dron podemos saber cuál realmente fueron las dimensiones de la estructura real. Y podemos hacer allí una comparación de cuál la diferencia, si es que hubiera, entre el diseño del puente real y lo existente, ¿no? Muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos podría generar, identificar, por ejemplo, dónde estuvo el error. De repente el error no estuvo en la etapa de diseño, pero sí en la etapa de construcción. Entonces, a esto le llamamos ingeniería forense, que podemos determinar posteriormente ocurrido un evento comparando con los planos originales del diseño del puente o el diseño del proyecto, estas diferencias. Entonces, ahí tenemos una aplicación directa de un vuelo fotogramétrico para realizar, en este caso, una ingeniería forense. Siguiente, por favor. Muy bien, otro de los aspectos que tenemos, que frecuentemente tenemos acá en Perú, son los eventos hidrometeorológicos. Con las fuertes lluvias, las quebradas se activan. En realidad, la costa peruana es casi un desierto, pero con el cambio climático y algunos procesos recurrentes, hay lluvias fuertes que activan quebradas. Ahora, como estas quebradas por lo general son secas, entonces las personas invaden o instalan sus viviendas en estas zonas no adecuadas, sin darse cuenta que en algún momento esa quebrada se puede activar. Ya en los últimos años tenemos evidencias de activación de quebradas. En el año 2015, el año 2017, se activaron muchas quebradas en la costa peruana debido a los efectos del fenómeno del niño costero. Muy bien, ¿qué cosa causan estas lluvias? No solamente es la concentración de agua, sino también esta agua comienza a concentrarse, comienza a discurrir por los ejes de las quebradas que también se pueden ser
pueden ser identificables a través del procesamiento fotogramétrico de las imágenes que tomamos con los drones, y podemos identificar, por ejemplo, esa línea roja identifica el eje del flujo del lodo. Entonces, y podemos con los diferentes simulaciones numéricas de hidráulica, podemos establecer, por ejemplo, no solamente el eje, como hemos establecido acá, como estamos mostrando acá, sino también las áreas de inundación. Entonces, esto es muy importante, como estábamos hablando al inicio, la estimación del riesgo. Para eso necesitamos información geográfica tridimensional. Y luego viene el otro proceso, el proceso de prevención y reducción de riesgo. Entonces, una vez identificadas, por ejemplo, no solamente las quebradas, sino también, como ven ustedes, en la parte baja de esa quebrada hay una ocupación urbana. Entonces, se cuantifica, por ejemplo, el número de personas que podrían ser afectadas, y con eso también lo que se hace son cálculos de ingeniería para ver cuáles son las obras de protección y obviamente el cálculo económico. Entonces, en algunos casos, las obras de protección son tan caras, excesivamente caras, que se toma otra decisión, la cual ya lo había mencionado el ingeniero García al inicio: bajar la exposición. ¿Y cómo bajamos la exposición? Teniendo esta información fidedigna, podemos hacer el cambio de ubicación de estas personas. Muy bien, entonces acá ya estamos mostrando, por ejemplo, ya el modelo numérico, no solamente la restitución fotogramétrica, sino también incluido un parámetro más, que es el parámetro hidráulico. Es decir, con los cálculos de históricos y probabilísticos, estadísticos de cantidad de lluvias, lo que se hace es la información que se ha obtenido con los drones se lleva a otro programa de análisis de hidráulico, colocamos los valores máximos de lluvias, y con esos valores máximos y con las características de la cuenca obtenida de esta restitución fotogramétrica, se pueden calcular, por ejemplo, cuáles son las áreas que se podrían inundar. Esto intersectado, como ustedes verán en la imagen central del lado derecho, intersectado con la ocupación urbana, podemos estimar el riesgo. Y con esa estimación pasamos a los proyectos o los procesos de protección u obras de protección. Entonces, como ven ustedes, la información tridimensional en este caso es fundamental para la evaluación y estimación del riesgo. Siguiente, por favor. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, las propuestas de solución. Entonces, no solamente se calcula o no solamente hacemos un cálculo de la evaluación del riesgo, sino también en base a esta información lo que se hacen es las propuestas de mitigación, las obras de mitigación. Por ejemplo, acá en el lado izquierdo ustedes están viendo una malla dinámica, que es una solución bastante rápida de hacer, porque ya estas mallas están preconstruidas, prefabricadas. Lo que se hace es se toman las medidas, obviamente las podemos sacar las medidas de esa quebrada, haciendo esta restitución fotogramétrica, como les menciono, y con esas medidas, y adicionalmente, eso sí hay que ir a campo porque hay que tomar muestras, por ejemplo, del suelo, del material, de la parte geotécnica y geológica. Con toda esa información, lo que hacen los diseñadores de estas mallas, o estas se llaman geomallas o mallas dinámicas, se hace el diseño correspondiente. Muy bien, entonces con el tamaño de la cuenca se calcula este valor máximo que pueden llevar los material sólido, que es lo que forma la avalancha o el huaico, y se calcula pues cuál es la altura que debe tener esa malla geodinámica. ¿Para qué? Para que en el caso de la activación de esa quebrada solamente pase el agua y no pase el material sólido. Y de esa manera estamos mitigando. No hemos eliminado, pero sí estamos mitigando el efecto, en este caso, de una avalancha, de una avenida. Muy bien, entonces, como les digo, esta información no solamente es para la evaluación, sino también para la toma de decisiones. Entonces, es muy importante que la toma de decisiones para la determinación de una obra de ingeniería, en este caso, un sistema de protección de una quebrada, esté basado en información fidedigna. En este caso, información topográfica tridimensional y sobre todo que sea exacta. Esto nos va a permitir cálculos de ingeniería mucho más exactos y por lo tanto al final tenemos las estructuras mucho más mejor calculadas y más eficientes. Siguiente, por favor.
que ya se nos pasa el tiempo. Muy bien. El otro análisis que hemos hecho y que estamos trabajando fuertemente es con respecto a la amenaza por tsunami. Como ustedes entenderán, un sismo que ocurre en el fondo marino es muy probable que produzca un tsunami. De hecho, en el año de 1746, bueno, en ese tiempo no habían cámaras, no había instrumentación, pero sí tenemos los relatos que ocurrió un sismo bastante grande, que no solamente destruyó gran parte de la ciudad del Callao y de Lima, sino también produjo un gran tsunami. Para eso entonces necesitamos información batimétrica, que es información de la topografía del fondo marino, y necesitamos información topográfica para realizar las simulaciones. Entonces, ¿qué mejor ayuda que los drones para levantar o tener no solamente información topográfica, sino también información acerca de la ocupación en la zona de probable inundación por el tsunami? Siguiente, por favor. Acá estamos viendo una zona en análisis que estamos realizando, que se ha realizado hace poco acá en Lima, es en el norte de Lima, en un balneario llamado Ancón. Muy bien. Acá tenemos la gran diferencia. Vean ustedes, nosotros podemos tener información topográfica casi de cualquier parte del mundo, pero esta información topográfica, que uno la puede acceder a través de servicios en la web, tiene una resolución de 30 metros. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que cada píxel en la imagen que ustedes ven del lado izquierdo cubren un área de terreno de 30 por 30 metros. Entonces, ¿se pueden hacer simulaciones con esta información? Pero por supuesto, claro que sí. Pero el detalle o los resultados depende mucho de la calidad de información que uno ingrese para estos análisis. Entonces, mientras más detalle se tenga, mientras más precisa sea la información, los resultados de las simulaciones, consecuentemente, serán mucho mejores, mucho más fidedignos. ¿Y esto para qué sirve? Para tomar decisiones, como anteriormente lo hicimos. En el gráfico del centro estamos viendo exactamente la topografía exactamente de la misma área. Vean ustedes la calidad de la resolución. Estamos hablando de 30 metros de resolución y en el lado derecho podemos hablar hasta de solamente decenas de centímetros. Entonces la resolución hasta centímetros. Bueno, si ponemos también mucha resolución, el problema es que el tiempo computacional va a elevarse demasiado y por lo tanto tampoco no va a ser eficiente. Entonces hay que trabajar con una resolución adecuada. Y en la gráfica del lado derecho vemos claramente esta gran diferencia de las resoluciones. La línea celeste muestra el perfil de esa línea roja y celeste, perdón, que estamos viendo ahí, de la línea celeste, de la topografía. La línea roja muestra el perfil longitudinal de la línea roja de la imagen del lado izquierdo. O sea, la línea roja representa el perfil longitudinal de la topografía obtenida por las imágenes de satélite. Y la celeste es la topografía obtenida por las imágenes de dron. Entonces, como ven ustedes, el detalle es completamente diferente. Y por lo tanto, los resultados no completamente, pero sí, bueno, hay una gran diferencia entre los dos resultados y por lo tanto los resultados al momento del cálculo de la inundación son diferentes. Siguiente, por favor, ya para ir acabando un poco y pasar a las preguntas. Acá hacemos el análisis, acá tenemos en el distrito de Ancón, se simula un sismo de magnitud 8.95, que es un gran sismo realmente. Recuerden que hace poco hubo un sismo entre Myanmar y Tailandia de magnitud 7.7 que causó gran destrucción. Entonces, ¿por qué ese no produjo tsunami? Porque el sismo ocurrió en la zona continental, no en la zona de mar. Para que un sismo produzca un tsunami, este sismo tiene que ser originado en el fondo marino. Muy bien. Entonces, lo que hacemos es volar con drones. Ahí está el vuelo fotogramétrico. El vuelo fotogramétrico, ustedes lo tienen en la parte superior derecha. Volamos un área de este balneario para hacer la simulación por tsunami. Muy bien, entonces, luego hacemos la actualización fotogramétrica, la topográfica, y podemos hacer la combinación. Una zona, de repente, el vuelo de dron toma mucho tiempo y necesitamos hacer un análisis muy rápido, entonces podemos combinar las dos resoluciones, ¿no? La resolución
de las imágenes de satélite con la resolución de las imágenes de dron. Y con esta topografía lo que se hace es la simulación ya de la fase de inundación. Nosotros son dos fases que tiene el tsunami. Desde el inicio del tsunami es la fase de propagación hasta que llega a la costa. Y una vez que llega a la costa, viene la fase de inundación. Y para esto la información topográfica es muy importante. Siguiente, por favor. Entonces acá tenemos la siguiente lámina. Acá tenemos la gran diferencia entre los dos resultados, ¿no? Vean ustedes, en el lado izquierdo habíamos hablado de 30, bueno, este es de 15 metros, se hizo una mejora con la resolución que se pudo obtener, 15 metros de resolución. Vean ustedes, el área de inundación es completamente diferente al área de inundación para el mismo escenario de sismo. Ustedes ven ahí, el escenario de sismo es 8.95, magnitud 8.95 en la magnitud MW. El lado derecho también es exactamente el mismo escenario sísmico. En la parte inferior izquierda, ustedes están viendo el escenario de sismo y el mapa grande es el área de inundación. Entonces, estamos viendo que, por ejemplo, si nosotros decimos que en el lado izquierdo el área de evacuación está cerca al número 8, estamos cerrados, ¿no? Estaríamos poniendo un área de evacuación que sería inundable. ¿Se dan cuenta? Entonces los resultados son muy, muy diferentes. Entonces, la importancia de tener información de alta calidad. Siguiente, por favor. Y acá tenemos ya la simulación de esta inundación. Vean ustedes que el tiempo que aparece en la parte superior derecha indica el tiempo después de haber ocurrido el sismo. Entonces el tsunami no llega inmediatamente, el tsunami toma ciertos minutos. Entonces ahí, por ejemplo, en el minuto 47 estamos viendo que llega la gran inundación. Y otra información muy importante es que el tsunami entra y sale, es un tren de olas. Entonces, no porque ha ocurrido, digamos, una gran inundación en el minuto 47, ya podemos regresar a ocupar esa zona. No, hay que esperar y por eso que las simulaciones se hacen hasta 6 horas de simulación para estar seguros que hemos evaluado bien el área de inundación. Como verán ustedes en esta simulación, estamos integrando no solamente la información topográfica, sino también la información de ocupación urbana. Y de esa manera podemos evaluar no solamente el área inundada, sino también, por ejemplo, el número de edificaciones que están siendo inundados. Recuerden que esto lo podemos poner en una plataforma de sistema de información geográfica, de manera que podamos, por ejemplo, hacer un inventario, si es que hay colegios, hospitales o cualquier otra infraestructura que pueda ser dañada. Entonces, con estas evaluaciones tomamos las decisiones para hacer, por ejemplo, las rutas de evacuación, plantear dónde van a estar las rutas de evacuación y los lugares de refugio. Entonces, como verán ustedes, la información topográfica no es fundamental para este tipo de simulaciones y sobre todo para la toma de decisiones. Siguiente, creo que esta ya era la última. Bueno, finalmente, acá tenemos un ejemplo más. Habíamos hablado acerca de la actividad sísmica. Acá en Perú estamos, muchos países estamos dentro del cinturón del fuego del Pacífico, donde no solamente ocurren la mayor cantidad de sismos, sino también los más destructivos. Y debido a esto, siguiente por favor, debido a esta actividad sísmica, es que tenemos mucho riesgo. Muy bien, acá lo que estamos presentando en esta lámina es la exposición, es decir, en este caso, viviendas y personas que están expuestas ante los efectos de un evento sísmico. En este caso, estas viviendas son viviendas informales que están en la ladera. Entonces, siguiente, por favor. Muy bien, entonces lo que hicimos era analizar, por ejemplo, cuál era el posible efecto de la caída de rocas producto del movimiento sísmico. Identificamos una zona de ladera donde ustedes verán en esa fotografía del lado izquierdo
material bastante suelto. Este material obviamente está allí por miles o millones de años, ¿no? Que debido a la intemperie, a los vientos, estas rocas se comienzan a soltar. Muy bien, y luego tenemos población que está debajo de este material suelto, que en el caso de un sismo podría afectar a las viviendas. Entonces, la idea era hacer la investigación de cuál sería el efecto, no directamente del sismo, sino, no directamente del sismo, sino de la caída de rocas producto del movimiento sísmico. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces lo que hicimos fue establecer un escenario de sismo, al igual que para el tsunami, establecimos un escenario de sismo, calculamos cuál va a ser la aceleración máxima producto de ese sismo, esa aceleración máxima la convertimos a velocidades y esas velocidades iniciales son las que les damos a las rocas para poder determinar cuál va a ser, por ejemplo, la energía de caída de las rocas en las laderas y que golpearían a las viviendas producto del evento sísmico. Siguiente, por favor. Y acá tenemos todo el proceso. Ahí está el proceso. Primero utilizamos obviamente un programa especializado para la determinación de la ruta de caída de las rocas. Para la información de la topografía se hizo con vuelos de dron para tener la topografía tridimensional y no solamente la topografía, al igual que para el tsunami, también la ocupación urbana. Las características de la roca son fundamentales. Esto lo tomamos con fotografías de detalle. Como ustedes saben, ahora los drones tienen cámaras de muy alta resolución, entonces podemos inclusive determinar, bueno, esto sí con inspección visual, determinar la forma de la roca, inclusive se puede hasta medir el tamaño de la roca y finalmente el volumen. Muy bien, y el siguiente sería con toda esta información, la información de sismo, la información topográfica, la información de las características físicas de la roca, pasamos a la simulación, que sería la siguiente lámina. Siguiente, por favor. Muy bien, y acá vemos la simulación de la caída de rocas. Entonces, ¿esto para qué sirve? Igual, estamos en un proceso de ¿qué? De evaluación del riesgo. Esto se lo mostramos a las autoridades, al alcalde del lugar, se lo mostramos al ministerio de, puede ser de vivienda, o al gobernador de la zona, y se le dice, mire, señor gobernador, alcalde, ministro, tenemos esta amenaza y este riesgo. Entonces, ¿qué se hace? Una política de Estado, que es la política de reducción de riesgo. Entonces, vean qué importante es tener este tipo de información. En este caso, ¿cuál sería la solución? Bueno, la solución es la estabilización de esas rocas u obras de protección en la zona alta. O si no, una solución ecológica es la forestación. Claro que, como les decía, Lima es un desierto. Entonces necesitaríamos un sistema para darle agua a esas zonas altas para forestar y hacer que digamos, estos árboles puedan hacer la protección natural hacia esta zona. Muy bien, entonces, como ven ustedes, la evaluación, la determinación de las amenazas, de los riesgos para finalmente tomar decisiones de reducción de riesgo. Y todo esto basado con información fidedigna, tridimensional, que son adquiridas a través de los drones. Muy bien, creo que eso es todo. Creo que siguiente, creo que ya no teníamos. Ok, muchísimas gracias. Gracias, doctor Estrada. Creo que hablo por todos de que esta presentación bastante valiosa y gracias por compartir su experiencia en este ámbito. Tengo algunas preguntas. Edison, no sé si quieres concluir. Veo que tienes una presentación con información antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas. Jaime, sí, tenemos algunas conclusiones que queremos mencionar, como por ejemplo que el nuevo modelo Matrix 4E presenta
ventajas comparativas en diferencia de los modelos anteriores que nos pueden ayudar para la obtención de la información y que se puedan hacer los diversos procesos que hemos mostrado en esta presentación, ¿no? También se supera por mucho a las metodologías tradicionales debido a la eficiencia, al tema de la seguridad e incluso la disminución de costos de las metodologías tradicionales. Nos permiten generar los modelos tridimensionales, mapas de riesgo en tiempo real, y la información no queda ahí, ¿no? Sino que como son formatos que se pueden exportar para diversos softwares, podemos hacer un análisis más integral para que tengamos un mayor detalle y una mayor información del área de estudio, ¿no? Bueno, se ha mostrado algunos casos reales, hay muchos casos más en los cuales está trabajando el SISMIT y nosotros también como empresa tratamos de relacionarnos a ese tipo de estudios. ¿Para qué? Para que estas herramientas sean utilizadas de la mejor forma, ¿no? En el tema de gestión de riesgo de desastres y todos los demás trabajos que se puedan hacer con drones. Bueno, esa es la conclusión. Muchas gracias a Jaime. Pasamos a las consultas. Sí, antes de pasar a la consulta, yo sé que el doctor Estrada tiene una agenda apretada, entonces quiero agradecerle, sé que se tiene que excusar antes de que pasemos a la parte de preguntas y respuestas porque veo que estamos limitados con tiempo, pero no quiero retrasarlo en su agenda del día de hoy. Así que muchísimas gracias, doctor Estrada, por compartir su experiencia y todo el trabajo que está haciendo el SISMI, que creo que es un ejemplo para los demás países de Latinoamérica en cómo hacer evaluación de riesgos y crear propuestas a que el gobierno tome medidas de precaución en cuanto a esos análisis basados en la tecnología y análisis de estos riesgos. Así que muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Sí, Gracias, solamente doctor Estrada. una últimas palabras. Que los gobiernos pueden tomar esta información como políticas de Estado, es decir, basar las soluciones, las propuestas de solución de ingeniería, ya no en los métodos tradicionales, sino hemos visto que ya existen nuevo equipamiento, nuevas metodologías, las cuales pueden ser utilizadas por los diferentes niveles de gobierno para que establezcan sus políticas públicas, sobre todo, como hemos visto en estos casos, de manera muy específica, en la reducción del riesgo de desastres. Más bien, muchísimas gracias por la oportunidad que nos han dado el día de hoy a DJI, a QTC, ¿no? QTC, ¿no? Que nos han dado la oportunidad de poder dar estas muestras de generación de información georreferenciada, pero no solamente generar la información, sino también establecer o utilizarlas para la gestión de riesgo de desastre. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Ok, pues gracias también a Edison y al ingeniero García por la presentación. Ahí Edison tiene la información del grupo QTC. Si ustedes, a cualquiera de las personas que nos acompañan el día de hoy, si están en Perú, pues pueden contactarle para saber más sobre las soluciones que se presentaron el día de hoy. Así que vamos a pasar con unas cuantas preguntas porque solamente tenemos cinco minutos para abordar estas. Tengo una pregunta, bueno, esta pregunta quizás la puedo responder yo directamente, pero si quieres, Edison, también me puedes apoyar. Preguntan sobre, bueno, un comentario del impacto o de lo negativo del Matriz 4 es que no soporta resistencia a la lluvia o la nieve, como el Matriz 30, pero quiero comentarles que tenemos la versión del Matriz 4D en versión visual y versión térmica. El Matriz 4D es la versión dock del Matriz 4, pero también puede ser utilizada independientemente con el control. Eso quiere decir que si usted requiere un dron compacto, pero que tenga resistencia a la lluvia, a la nieve, a la intemperie, pues puede comprar la versión dock sin el dock. O sea, la puede comprar de manera individual y utilizarla con el control remoto. La única diferencia es que esa versión dock no es plegable. Es con los brazos fijos por un tema de diseño de poder habilitarlo para la intemperie, pero tiene las funciones igual que el Matriz 4, la serie normal.
Entonces, para las personas que estaban preguntando si hay una versión que sea a prueba de lluvia y de condiciones adversas, pues pueden comprar la versión dock sin necesidad de comprar el dock por sí solo. Ok, entonces vamos ya a preguntas más detalladas sobre la presentación. No sé si Edison, tú o el ingeniero García, si aún está disponible, que quieren saber qué tipo de software estaban utilizando en el SysMIN para este tipo de modelos, para generación de análisis de modelos de tsunamis o modelos de terremotos. ¿Tienen idea de qué tipo de software ellos importan esos modelos de drones para luego hacer esas simulaciones? Sí, correcto. Estoy con el ingeniero García que va a ayudarnos con esas respuestas. Sí, sobre las simulaciones numéricas de tsunami, se utiliza el código Tsunami 2, N2. Este es hecho por la Universidad de Tohoku, está libre, es un código libre, solo se tiene que programar y usar en sistemas de información geográfica la visualización. O sea, es un software libre, es un código libre que diga, cualquier persona lo puede usar. Gracias, ingeniero. Otra pregunta por aquí que tengo, quizás también para tu expertise, es en casos como el puente que mostramos al principio de la presentación, ¿qué tipo de inspección preventiva se pudiera quizás realizar para evitar este tipo de desplome o de desastres? Es Correcto. Miren, con los drones podemos hacer vuelos constantes para el tema de la inspección de la infraestructura. Lo que pasa con las fallas estructurales que no se dan de forma directa, si no ocurre un sismo o un evento que genere mucha fuerza o mucho esfuerzo sobre la misma estructura, ¿no? Sino, en este caso ha sido gradual y nosotros con el uso de drones podemos ir viendo cómo se va degradando la estructura, ¿no? Debido a la resolución de la cámara, podemos monitorear oxidación, movimientos incluso de la propia base de dicha estructura, ¿no? Por procesos de fotogrametría. Ok, gracias, Edison. Una última pregunta por aquí es, y yo creo que esto es más para Edison, si una persona está interesada en adquirir productos para proveer servicios quizás a gobierno, ¿cómo sería la recomendación? ¿Cuáles serían los procesos que ustedes le recomendarían a esas personas que quizá quieran comenzar a adentrarse en este tipo de servicios o de programas de prevención o de análisis de riesgo? Correcto. Bueno, aquí en la empresa ¿Qué tal compra? Nosotros somos los distribuidores oficiales de DJI Enterprise en Perú y al momento de que los clientes vienen con una necesidad, nosotros les hablamos de las funcionalidades específicas de cada equipo y les ayudamos a elegir el equipo que se ajusta más a la necesidad que ellos tienen. No solamente terminamos con el proceso de venta, sino que también brindamos capacitación de acuerdo al uso específico que le va a dar el cliente y tenemos también un tema de postventa, ¿no? En el postventa nosotros recibimos consultas de parte del público y les ayudamos a solucionar en caso exista algún problema, ¿no? Gracias. Bueno, ya completamos la hora del webinar. Para las personas que se encuentran en Perú, pues ahí QTC le deja su contacto, ya sea a través de WhatsApp, a través de las redes sociales. También le voy a dejar aquí en el chat el correo de Edison para cualquier cosa luego del webinar, si tienen alguna pregunta, si quieren contactarse con él, pues ahí tienen su correo de todo el equipo de ¿Qué tal compra? Para las personas que nos acompañan fuera de Perú, pues posterior al webinar le estaremos enviando un correo. Si tienen alguna duda o si quieren cotizar alguno de los productos, pues nos pueden responder directamente a ese correo y nosotros los ponemos en contacto con el representante de DJI Enterprise en su país. Tenemos representantes a través de toda Latinoamérica, así que estamos dispuestos a brindar
el producto y las soluciones que ustedes necesitan para sus necesidades. Así que nada, de mi parte, quiero agradecer al equipo de ¿Qué tal compra?, al equipo del CISMID, al ingeniero García, al señor Edison por la presentación del día de hoy, bastante informativa. No sé si tienen algunas palabras de despedida para las personas que nos acompañaron el día de hoy. Sí, primero agradecer a DJ Enterprise y a su filial o distribuidor oficial QTC por la invitación al CISMID, y muchas gracias por la invitación. Espero que podamos trabajar conjunto. Es necesario llevar a la opinión pública, a la sociedad, las nuevas tecnologías, y en este caso de la mitigación de riesgos antes, es tarea de todos. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Por mi parte también, comentarles de que aquí en Perú, en la ciudad de Arequipa, en la parte sur, vamos a tener un evento el día sábado 12 de abril en la Facultad de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional de Arequipa, ¿correcto? Así que todos están cordialmente invitados. Vamos a presentar todas las soluciones innovadoras que nos presenta DJI y también cómo se pueden aplicar a diversos sectores. Muchas gracias, Jaime, por esta presentación. Gracias al público asistente y estamos muy encantados de poder compartir este momento. Sí, aprovecho ya que mencionas y que yo tengo aquí también la invitación del evento. Pues ahí lo pueden ver en la pantalla. Ahí hay un código QR. Este es un evento que va a tener QTC en Arequipa en el día 12 de abril. Así que si ustedes están por la zona, pues pueden escanear ese código QR para ponerse en contacto y registrarse y ver las últimas soluciones de DJI Enterprise directamente en vivo. Así que muchas gracias al equipo por esta presentación.